Homenaje a una vida ejemplar. Dr. Luis Ábalos Ramos. Nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 21 de junio de 1931, realizó sus estudios en la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara e ingresó a la Facultad de Medicina de esta casa de estudios en 1950. Fue un egresado distinguido de la Facultad de Medicina de la UDG. Obtuvo su título de médico cirujano en 1956. Realizó su residencia en el Hospital Ayala del IMSS de 1957 a 1959. Fue jefe de residentes en 1960. Se incorporó al IMSS como médico en 1957. Obtuvo su especialidad en cirugía general en 1960. De 1960 a 1961 fue jefe de enseñanza de cirugía en el Hospital Ayala del IMSS, que operaba como Hospital Regional de Occidente y después como unidad de especialidades médico-quirúrgicas, donde concentraban pacientes de todos los estados de la región noroccidental del país. Participó en el curso de graduados de cirugía general en la Universidad de Guadalajara en 1961. Formaba parte de un grupo de jóvenes médicos con gran inquietud de servicio. Se incorporó a los nuevos proyectos que se llevarían a cabo en Tepic, entidad en la que las tareas de esta institución llevaban 3 años de inicio. La subdelegación estatal del IMSS en Tepic se había instituido el 17 de septiembre de 1958, cuya sede delegacional se encontraba todavía en el estado de Jalisco. La implantación del régimen obligatorio del Seguro Social en Nayarit había ocurrido en 1958. Al no disponer el IMSS de hospitales, clínicas ni consultorios, se había recurrido a la subrogación. El ala poniente del entonces Hospital Central de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en Tepic, que databa del año 1954, se habilitó para tal fin. Las áreas donde fue instalado el IMSS se reacondicionaron de tal forma que contrastaron con el resto del inmueble. El hospital se revitalizó. El doctor Luis Ábalos Ramos, siendo médico y funcionario del IMSS, llegó a Tepic, Nayarit en 1962. Para entonces, la economía estatal se basaba en la ganadería y la agricultura. El estado de Nayarit era una entidad federativa poco desarrollada en la República Mexicana. La productividad del estado era escasa, había más pueblos y aldeas que ciudades. La mayoría de los habitantes andaba descalza o usaba huaraches. Para entonces, los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social se encontraban en sus instalaciones del edificio central en Paseo de la Reforma 476 de la Ciudad de México. Nayarit es uno de los estados más pequeños del país. Su superficie representa 1.4% del territorio nacional. En ese tiempo estaba poco comunicado y mantenía una consolidada explotación minera en Ixtlán y Santa María del Oro. Adolfo López Mateos era presidente de México, Benito Coquet Lagunes, director general del IMSS, Francisco García Montero, gobernador estatal, mismo que deseaba otorgar prestaciones del IMSS en Nayarit. En ocasiones las autoridades de la subdelegación recurrieron a 2 establecimientos privados, el Hospital San Vicente, reabierto en 1940, y el Sanatorio de la Loma, fundado en 1954. De ser necesario, los derechohabientes eran enviados a servicios especializados a los hospitales del IMSS en Guadalajara, Jalisco. En ese tiempo, el IMSS solo abarcaba al medio urbano de Tepic y el número de derechohabientes trabajadores y sus familiares ascendía a 5.394. La atención médica directa era otorgada a través de integrantes de la Unión Médica de Tepic, grupo que agremiaba a profesionales liberales de la medicina. La estrategia facilitó que la clase médica aceptara la implantación del IMSS en Nayarit. En ese entonces solo había en Tepic 2 industrias importantes, el ingenio El Molino Tabaco en Rama y Vitalizadora de Nayarit. A partir de 1960 empezó a funcionar el aserradero Velarde O. 6 años después, en 1966, se instaló exportadora de tabacos y la fábrica Bloc y Celosías y Concreto. Se construyó la ciudad industrial de Tepic. Se desarrolló el turismo y aumentó la población derechohabiente. La subrogación ya no satisfizo la demanda de servicios y los recursos fueron insuficientes. Para solucionar este problema, se planteó la construcción de una unidad de atención médica clínica-hospital. Confluyeron en la programación de la misma estudios demográficos, médicos sanitarios, arquitectónicos, de ingeniería y económicos. En la Ciudad de México y en Guadalajara hubo reuniones de médicos, arquitectos, ingenieros, trabajadores y patrones de Tepic. La clínica hospital empezaría a funcionar en forma gradual en 1966. Por entonces Gustavo Díaz Ordaz gobernaba el país. Julián Gascón Mercado estaba al frente de Nayarit y por su parte Ignacio Morones Prieto dirigía el IMSS. Estos 2 últimos eran fervientes creyentes de la medicina social. La nueva unidad médica Clínica Hospital quedó bajo la dirección del doctor Luis Ábalos Ramos. Esta unidad se localizó en la calzada del Ejército y fue nombrada Clínica Hospital T2 número 34. Atendía las necesidades de 34,000 derechohabientes
Contaba con 31 camas, 13 cunas, una sala de operaciones, una sala de labores, una sala de expulsión, oficinas, archivo clínico y de bioestadística, laboratorio de análisis clínicos, rayos X, consultorios, urgencias, medicina preventiva, cocina y almacenes. Al poco tiempo de inaugurada, fue necesario hacer remodelaciones y reacomodos. El doctor Luis Ábalos Ramos apoyó la formación de recursos humanos para la cobertura de los servicios médicos en Tepic y proporcionó ayuda a los trabajadores del campo. Se trataba de un servidor público caracterizado por sus actitudes serviciales y protectoras, al igual que muchos miembros de la Unión Médica de Tepic que fueron contratados en ese periodo. Se distinguió por ser un brillante cirujano con un agudo, fino y extraordinario sentido del humor. Se caracterizó por ser un gran maestro de la medicina social. Tuvo aportaciones claras y objetivas para el progreso de la institución en Tepic y una gran calidad humana. Fue notable por su apoyo a colegas y aportaciones a la institución gracias a su nivel de compromiso social. En 1968, logró que la clínica diera una cobertura a 36.784 derechohabientes. Los motivos de hospitalización más frecuentes eran los padecimientos infectocontagiosos como paludismo, sífilis, disentería, tosferina y sarampión. Por otro lado, había casos obstétricos y pediátricos, además de picaduras de alacrán. El doctor Ábalos se destacó por su agudo ingenio y tenacidad ante grandes retos. Le permitieron resolver cualquier limitación que se le presentara. A pesar de la adversidad, salió siempre adelante. Realizó las acciones necesarias para que los recursos físicos y el capital humano de la clínica hospital hicieran posible la disminución del envío de pacientes al Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara. Su arduo trabajo fortaleció la transformación del IMSS en Nayarit, obedeciendo a la inmediata impartición de servicios médicos y a la construcción de unidades de atención médica en el estado, que atenderían a grupos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios dedicados al cultivo del tabaco. Así, contribuyó al inicio de la estructura de una red estatal de servicios médicos. El doctor Luis Ábalos Ramos consolidó la práctica de la cirugía general en el IMSS de Tepic durante este periodo. Su madurez, sensibilidad y profesionalismo y su congruencia para llevar a su grupo hacia una inteligencia y voluntad colectiva, hacia el bien común, le distinguieron como un individuo juicioso y conciliador. Por su parte, realizó estudios de administración de hospitales y se mantuvo actualizado en su especialidad. Adoptó de forma constructiva el arte de aprender de sus experiencias, consiguiendo ser un maestro de la vida. Al principio de la década de los 70, fortaleció medidas para que la atención médica se extendiera al campo. En 1972, la subdelegación estatal se convirtió en delegación. En 1973, proporcionó ayuda humanitaria en concordancia con el decreto por el cual se implantó el Seguro Social para los ejidatarios del estado de Nayarit, a través del cual se disminuyó la desigualdad y carencias de quienes viven en el campo, mediante su adecuada organización y protección, cubriendo los ramos de enfermedades generales y maternidad, invalidez total, permanente, vejez y muerte para los ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, miembros o no de sociedades de crédito, de grupos solidarios o uniones de crédito dedicados al cultivo del tabaco en los municipios de Acaponeta, Compostela, Rosa Morada, Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic y Tuxpan. Entre 1974 y 1975, afianzó la infraestructura de la institución para que, en coordinación con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, se ampliara la solidaridad social o comunidades rurales, otorgando atención médica identificada con el primer nivel, aprovechando espacios en los centros recolectores de grano localizados en zonas de temporal, donde se instalaron consultorios provistos de medicamentos. La atención era proporcionada por un médico en servicio social y un auxiliar del área médica. El doctor Luis Ábalos Ramos ocupó el cargo de la Dirección General hasta 1976, fecha en la que la población derechohabiente había aumentado. Las demandas de servicios sobrepasaban las posibilidades de la planta laboral y los recursos materiales existentes, por lo que la Clínica Hospital T2 número 34 fue sustituida por el Hospital General de Zona 1, donde pasó a ser subdirector general médico hasta 1986. Una de sus grandes virtudes y legado para compañeros y colegas de ese tiempo fue el respeto que mostró hacia toda persona, su arduo trabajo y sencillez.